Muy buenas tardes, mis apreciados amigos. Le habla Robert Roja de parte del Ministerio de Advenimiento con el propósito de esparcir palabras de vida, de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Queremos hacerlo a través de este medio. Vamos a cerrar nuestros ojos brevemente y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, oh Dios, en este momento que hemos de compartir tu santa palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite y que puedan ser de refrigerio para nuestra vida espiritual. Que el Señor pueda obrar en nuestro medio de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados, le traemos acotación en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 23, en el verso 8, nos habla con relación a unos personajes que eran parte del ejército de David. Y David los califica como valientes. Vemos que cuando se habla de ejército, se habla de multitudes de soldados, pero en este caso David calificó nada más a 3 personas. Dice, estos son los 3 valientes de David: José Bexabec, el Tacmonita, el jefe de los 3, que blanqueó con su lanza a 800 hombres en un solo combate. Imagínense una persona luchar y matar y herir a 800 hombres. 800 personas. Es duro y difícil nosotros poder comprender eso, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero no sigue nada más diciendo esto. Dice, después Eleazar, hijo de Dodo de Ahoí, fue uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían juntado en Damín. Los israelitas habían retrocedido. Y yo quiero que prestemos mucha atención a esto. Los israelitas habían retrocedido, pero Eleazar junto con David y 2 personas más decidieron enfrentar a los filisteos, decidieron pelear con ellos, y Dios otorgó una gran victoria. Dice, pero él se mantuvo firme e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó contraída a la espada. Aquel día el Señor obró una gran victoria y el ejército volvió solo para juntar el botín. Cuando uno trabaja en el campo, cuando se trabaja con la peinilla, con la macheta, tiende la mano a cansarse, y cuando produce el cansancio se queda, como decir, no se puede abrir la mano tan fácilmente. Los dedos quedan como si estuvieran dormidos y para abrirlo se le dificulta a uno. Pero dice que aquella persona, su mano quedó contraída a la espada. Imagínense todo lo que peleó, todo lo que luchó, que la espada quedó arraigada a la mano. Entonces, vemos que esta persona demostró su valentía al pelear y dice que Dios obró una gran victoria. Amén. Y sigue diciendo, pero en el verso 11, después de fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se juntaron en Leí. Había ahí un terreno sembrado de lentejas. El ejército había huido ante los filisteos. Dice que en este caso él no peleó con el ejército, en este caso él no peleó con David, con los otros, él no peleó, sino que el ejército huyó ante los filisteos, pero él dice que él se paró en pie. En medio de aquel campo de lentejas, él se paró él solo y desafió a los filisteos. Y sigue diciendo, pero él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Hirió a los filisteos y el Señor otorgó una gran victoria. Amén. Yo quiero traer esto a cotación, quiero reflexionar en esto, porque quiero que nos demos cuenta de que a pesar de que había un vasto ejército en el pueblo de Israel, solo pocas personas decidieron enfrentar las circunstancias. En este caso, las circunstancias eran los filisteos. Era un ejército muy grande, era un ejército muy fuerte, pero a pesar de eso, habían personas que confiaban en la autoridad de Dios, que confiaban en que Dios podía obrar. Y lo vemos acá.
Eleazar peleó hasta que blanqueó con su lanza 800 personas. Pero él no lo pudo hacer solo. El poder de Dios estaba ahí obrando. Cuando vemos al siguiente, dice que él se mantuvo en pie cuando vinieron los filisteos y el ejército había retrocedido. Es decir, él fue uno de los 3 que estaba con David. Y dice que ellos pelearon con ese ejército y acabaron con el ejército, pero Dios, quiero que prestemos mucha atención a eso. Dios otorgó una gran victoria. Nosotros, por nuestra fuerza humana, no podemos hacer muchas cosas, pero cuando nosotros confiamos en la voluntad de Dios y hacemos las cosas conforme a su voluntad, es Dios el que obra la victoria. Amén. Entonces, después de esto, hablábamos de Sama, el más que yo veo acá que muestra un poco más de valentía, porque cuando uno está acompañado, uno sale, se anima con el grupo. Cuando estamos pocos, entre los poquitos que estamos, también nos animamos, pero cuando estamos solos la cosa se nos dificulta. Pero vemos que Sama, como vio el ejército retroceder, él no pensó como el ejército, él pensó como un hijo de Dios, como nosotros debemos pensar hoy en día, como hijos de Dios que estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios y a hacer defender la voluntad del Señor. Amén. Entonces, él se paró solo en medio de aquel campo y dice que los desafió. Imagínense una persona desafiando un ejército. Pero ¿qué tenía Sama que lo identificaba? Yo creo que nosotros por nuestros medios, por nuestra fuerza humana no podríamos hacer esto. Sama tenía su confianza plenamente en Dios. Plenamente era Dios el que podía otorgar la victoria. Y él se paró en medio de aquel campo, peleó y Dios obró. ¿Por qué traigo esto a cotación? Porque quizás en nuestra vida somos de un grupo que no avanza si los demás no avanzan. Si los demás retroceden, yo retrocedo. Pero ¿sabes qué es lo más importante de eso? Que Dios no busca multitudes de personas. Cuando Jesús vino a esta tierra, él pudo haber elegido a muchas personas, pero eligió a 12. Y con esos 12 obró grandes cosas. Pero a pesar de que esos 12, muchos retrocedieron en su momento, vemos que cuando hay una verdadera transformación en nuestras vidas, una sola persona puede hacer la diferencia. En el caso, cuando en el día del Pentecostés vemos que a un grupo determinado que afianzó su confianza en Dios, que creció en el conocimiento de la palabra y por medio del Espíritu Santo fueron llenos de él, ese grupo obró grandes maravillas. Por ejemplo, Pedro. Cuando nosotros estudiamos en el libro de Hechos, vemos a un Pedro que en su primera predicación, en su primera toma de voz para ejercer la palabra al pueblo, se convirtieron 3,000 personas. Y la iglesia hoy en día, nosotros personalmente nos ponemos un blanco, ¿no? Yo quiero traer este año 2, 3, 4, 5 personas a los pies de Cristo. Pero Pedro en un día, en un momento, con la unción del Espíritu Santo, predicó y 3,000 personas se convirtieron. Se volvió a levantar en pies y volvió a predicar y 5,000 personas se convirtieron. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Cómo nosotros también pudiéramos tener esa seguridad? Y vemos que un Pedro se levanta por tercera vez y predica al pueblo. Y no solamente se convirtieron 3,000 de 5,000, sino que ahora no había cómo contarlos. Vemos a un Pedro que hizo el trabajo de millones, de muchas personas. La hizo simplemente porque conocía cuál era la perfecta voluntad de Dios. Conocía y reconocía que por nuestra fuerza nosotros no podemos hacer nada. Cuando el Espíritu de Dios nos utiliza, nuestra vida cambia. Nuestra perspectiva de ver las cosas cambia. Entonces,
vemos que Dios no necesita cantidad de personas. Dios necesita solamente personas que estén dispuestas realmente a obedecerle, personas que estén dispuestas realmente a hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Personas que Dios le diga, anda, y no piensen en ir, sino que digan, Señor, yo iré. Como decir, no pienso retroceder como retrocedió la multitud, sino que avanzaré, no porque creo que las cosas me van a salir bien, sino por fe, porque hay que obrar es por fe. Cuando Dios tiene el control, vamos a pasar por dificultades, por situaciones adversas, pero reconozcamos que Dios tiene el control. Sama, Eleazar, José, todos ellos quizás temían por su vida, quizás ellos podían haber perdido la vida, pero ellos confiaban en un Dios maravilloso, confiaban en un Dios que había obrado grandes milagros anteriormente a ellos, y ellos reconocían la soberanía de Dios. Entonces yo te invito hoy a ti a que tú reconozcas a ese Dios soberano, a que tú reconozcas de que no es por tus fuerzas, sino que Dios es el que va a obrar la victoria. A que tú reconozcas también que no necesitas de un grupo de personas. Es bueno animarse, es bueno estar en coinonía con los hermanos, pero cuando Dios encargue una obra, no hagas caso al grupo de retroceder, sino que avanzas, porque el reino de los cielos lo arrebatan solamente los valientes. Entonces yo te invito a ti en este día a que tú puedas reflexionar en eso. Puedas decir, Señor, yo quiero hacer todo lo que tú me mandes, porque yo sé que con mis fuerzas no lo podré lograr, pero con tus fuerzas tú has de otorgarme la victoria. Entonces el Señor nos ha otorgado un destino, un llamado, nos ha realizado infinidades de cosas, porque Él quiere llevarte al reino de los cielos. Pero depende de ti hasta qué punto de la carrera quieres llegar. La meta es el reino de los cielos. Y hoy nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a participar de esa batalla, a participar de esa pelea. Por eso hoy te invito. Puedes evangelizar, puedes predicar, puedes llevar a muchas personas a los pies de Cristo. Puedes arrepentirte de corazón, puedes avanzar por fe, porque no eres tú, es el Espíritu Santo de Dios, y Dios te otorgará la victoria. Te saludamos de parte del Ministerio de Advenimiento y queremos seguir compartiendo el mensaje, seguir compartiendo esperanza a través de este medio, a través de las redes sociales. Por eso te invitamos a compartir y a que nos dejes tu manito de suscribirte a nuestro canal, porque vamos a estar realizando muchas otras transmisiones y queremos que tú seas participante de eso. Que el Señor te pueda bendecir grandemente y que la paz del cielo esté contigo.